que es el glomérulo, en el cual, que lo vemos aquí, vamos a encontrar qué estructuras vamos a encontrar aquí que lo componen. Ya habíamos hablado de las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas aferentes, que vemos aquí, la arteriola aferente, que entra, forma todos estos capilares glomerulares, que es lo que conocemos como capilares glomerulares, y la arteriola eferente. Además, también vamos a encontrar todo lo que es la cápsula de Bowman, que ya anteriormente habíamos visto, que es toda esta parte aquí, que está como en un celestito clarito. Y además vamos a encontrar otros componentes, otras células que van a estar presentes y que van a formar o a jugar un papel importante en lo que es la filtración y en especial en la regulación de esta filtración glomerular, que es el siguiente capítulo que vamos a ver. Entonces aquí, esta figurita me gusta porque uno puede remarcar aquí las diferentes células. Aquí vemos, por ejemplo, las células mesangiales, que son todas estas moraditas que vemos aquí, que ellas se van a encontrar regadas entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Función importantísima que vamos a ver más adelante, ellas son las que van a determinar el espacio neto de filtración para la filtración glomerular, como a través de su relajación o su contracción, ¿sí? Cuando ellas realizan su contracción, ellas disminuyen el espacio neto o viable para la filtración, y cuando ellas están relajadas, permiten un mayor espacio o área neta para que se dé la filtración. Ellas van a jugar un papel importante, más en el siguiente capítulo vamos a ver en lo que es la regulación de la filtración. También vemos que existen estas celulitas en verde clarito que están aquí rodeando los capilares, los cuales van a ser parte importante dentro de la barrera de filtración, que la vamos a ver en este capítulo un poquito más adelante. Y pues vemos las células estas que vemos aquí, que son la capa parietal, simplemente son células endoteliales que están allí de sostén, que forman parte de la cápsula de Bowman. Preguntas hasta acá, chicos. Es aquí en esta área en donde se empieza a dar lo que es la filtración. ¿Y en qué área? Si vemos, están en todas estas áreas aquí, se da filtración. Todo esto aquí se da filtración, filtración, filtración. En todas estas áreas que vemos aquí, que se encuentran estos piquitos como verdecitos. Ya vamos a ver cuál es la función de esas células que se llaman podocitos más adelante. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? Entonces aquí mira que aquí podemos ver un poquito lo que habíamos visto anteriormente en el capítulo, lo que era esa unión de esta parte de la nefrona junto con lo que es el túbulo distal, el cual formaban, ¿qué era lo que formaban? ¿Qué aparato? ¿Cómo se llama este aparato? Aparato yuxtaglomerular. Exactamente, el aparato yuxtaglomerular. Y aquí nos ejemplifica cómo están dispuestas las células que componen este aparato. Vemos lo que son las células granulares, nos muestran las células del mensagium extracelular, que está acá afuera, la mácula densa, que son las que están aquí adentro en ese rosadito más oscurito, etcétera. ¿Todo claro, chicos? ¿Hasta aquí? Entonces, vamos a irnos directamente a la filtración glomerular. ¿Qué es? Ya aquí se los puse y se los describí. Es ese movimiento o transporte o proceso, como lo quieran llamar, pasivo. Apréndanse eso, porque este proceso es pasivo. Y ya más adelante vamos a ver por qué es pasivo. Entonces, es el movimiento pasivo de un ultrafiltrado del plasma, que es lo que vamos a llamar a todo esto que se va a ir formando a partir de esa filtración. Todo esto que se va formando aquí, que es el resultado de esa filtración, se llama ultrafiltrado del plasma, ¿sí? ¿A través de qué? De todos los capilares que vemos aquí que se van formando en esta cápsula de Bowman.
y que luego, tal como lo dice aquí, este ultrafiltrado formado aquí va entonces a hacer todo su recorrido a través de toda la nefrona hasta formar lo que conocemos como la orina, la cual va a ir con diferentes compuestos listos para ser desechados. Entonces, ¿qué es importante aquí? Otra cosa que es importante es que este proceso pasivo va a depender netamente y principalmente va a depender de los niveles de la presión arterial media que estén llegando aquí a este glomérulo o a los glomérulos. ¿Me explico? La presión media, cuando hablamos de presión media sanguínea. Esa presión media con la que está llegando aquí la sangre al glomérulo va a determinar esta filtración glomerular. ¿Cómo se va a dar esa filtración glomerular? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese grado en que esté llegando o se esté transmitiendo esa presión media que está llegando a este glomérulo, asimismo va a depender entonces la resistencia que va a tener el lecho renal. Cuando hablamos del lecho renal, todo el riñón completo. Acuérdense que el riñón está compuesto por millones de nefronas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor resistencia, mayor va a ser la caída de presión. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Seguros? Veo que se están chateando que nadie ha escrito algo. No sé qué cosa no han escrito. Bueno, traten de concentrarse, chicos. Entonces, en esta filtración glomerular ya habíamos visto que importante es que se da una separación de agua y solutos de todos los demás elementos formes de la sangre. ¿Sí? En eso tenemos que estar claritos. Aquí se da separación de agua y solutos del resto de todos los elementos formes del plasma. Por lo tanto, ¿qué dice esto directamente? Estamos hablando que es una filtración selectiva que va a depender de ciertos factores que son los que me van a mí los que le van a permitir a la nefrona poder hacer esta separación de agua y solutos de todos esos elementos formes. Entonces, cuando hablamos de eso, nos vamos directamente a los componentes o a las variables de los cuales depende esta tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando hablamos de tasa de filtración glomerular, inmediatamente nos derivamos a sus dos componentes, que son el coeficiente de filtración glomerular, conocido como KF, y las fuerzas físicas de Starling que van a determinar esa filtración glomerular, la cual está conocida por PF. Entonces, inmediatamente ustedes cuando le hablen de tasa de filtración glomerular, o sea, TFG, ustedes se van a acordar que eso es igual a la variable KF por la variable PF. ¿Sí? Los cuales son los dos factores más importantes que van a determinar la formación del ultrafiltrado. Chicos, importante, cuando hablamos del ultrafiltrado glomerular, este ultrafiltrado glomerular tiene características que son importantes que ustedes recuerden. Ahorita no recuerdo si yo le puse esas características más adelante, pero una es que guarda la misma osmolaridad que el plasma. Que no se les olvide, la osmolaridad no cambia, la osmolaridad es igual al nivel de la filtración glomerular. Hablamos de unos 300 miliosmoles por litro. Entonces, la filtración de todos los iones se hace de manera libre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo, la concentración de estos iones es igual que en el plasma. Acuérdense que hablamos de concentración, no de cantidad. Entonces, este ultrafiltrado ¿contiene o no contiene proteínas de bajo peso molecular? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí contiene. Exacto, sí contiene proteínas de pero muy bajo peso molecular, que son capaces de
de atravesar toda la membrana filtrante que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y una característica importante es que este ultrafiltrado, como ya dije anteriormente, no lleva elementos formes de la sangre, es decir, que no contiene células sanguíneas, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, nada de eso. Eso queda dentro de los capilares. Sí, chicos. ¿Cómo vamos acá? ¿Vamos bien? Entonces, el KF directamente, porque acá es fácil, el PF nos dice directamente que vamos a trabajar sobre las fuerzas físicas de Starling, que eso lo vamos a ver más adelante también. Pero el KF, ¿de qué nos habla el KF? El KF nos habla de todas aquellas las propiedades histológicas que componen la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Y de esto hablamos el LP y el S. El LP es la conductividad hidráulica de la pared capilar glomerular y el S hablamos de el área de superficie capilar que se utiliza o que es efectivo para que se dé la filtración. ¿Vamos bien, chicos? Profe, disculpe, repita lo último. Ajá. Para que sea la filtración, ¿qué era? Entonces, hablábamos que para que se dé la filtración necesitas de dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? El PF, que son las fuerzas físicas de Starling, que van a ejercer allí. Y dos, además de esas fuerzas físicas de Starling, vas a depender del KF. El KF se refiere a las propiedades histológicas de la barrera de filtración de este glomérulo. Sí, vamos a irnos más a la histología, o sea, a la disposición de células. ¿Qué tipo de células son las que están implicadas en esta separación física, vamos a llamarlo así, de todos los elementos que están llegando en el plasma para ser filtrados? ¿Lo ven? O sea, que son estas propiedades, al final son las propiedades físico-químicas. Todas estas propiedades físico-químicas de los mismos solutos o las moléculas que vamos a separar, las que nos van a permitir, lo que le va a permitir al glomérulo saber qué moléculas deben filtrarse y qué moléculas no. Es esta parte histológica. Entonces el KF, inmediatamente hablamos KF igual parte histológica y PF igual fuerzas físicas de Starling. ¿Lo ven? Entonces este KF, que era lo que les decía, el KF, está compuesto por dos variables y estas variables son el LP, que corresponde a la conductividad eléctrica de la pared capilar glomerular, y el componente S, que el componente S se refiere al área de superficie capilar efectivo para la filtración. Sí, chicos, ¿van conmigo? Sí, profe. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a adentrarnos directamente a el KF. Vamos a hablar primero de KF, que es aquí donde les pongo determinantes de la filtración glomerular. Vamos a ver las características de la membrana filtrante. Igual KF, que ya habíamos dicho que son todas estas propiedades histológicas de la barrera. Entonces aquí vamos a ver la barrera filtrante como tal. Esta barrera filtrante física o histológica que tiene el glomérulo per se está compuesto de tres capas. Una, el endotelio capilar o fenestrado. Vamos a irnos a la figura que tienen aquí a la izquierda. Aquí vemos el glomérulo en grande en general. Vemos aquí cómo va pasando el plasma a través de los capilares glomerulares. Y vamos a irnos ahora más adentro, ¿sí? A esta parte de aquí, donde se da la filtración, toda esta pared que está aquí del capilar, que es donde vamos a encontrar la barrera de filtración. Entonces vamos a encontrar primero el endotelio capilar o fenestrado. Es esta parte más interna que vemos aquí en verde, que son unas celulitas largas. ¿Las ven?
un fenestrado. ¿Qué características tiene entonces este endotelio? ¿Qué características creen ustedes que puede tener ese endotelio fenestrado? Profe, con características se refiere a las características histológicas. Sí. ¿Qué ven ustedes allí? Son células planas, monoestratificadas. Ya. ¿Qué ves de curioso? ¿No ves que ellos forman unos poros? Ellas no están unidas, esas células. No tienen unión. Sí, son las fenestraciones, ¿no? Exactamente, son las fenestraciones. Y estas fenestraciones, a través de estas fenestraciones, es que va a darle lugar al paso a las diferentes moléculas que van a filtrarse. Pero ojo, estos poros tienen características especiales para permitir solo el paso de aquellas moléculas que deben filtrarse. Por lo tanto, tenemos que ese poro tiene un diámetro en específico que puede ser hasta 70 Armstrong, ¿lo ven? No más que eso. Entonces, además de eso, esos poros, a diferencia de las otras características que vamos a ver, los otros componentes, van a carecer de un diafragma, es decir, ellos dentro de estos poros no van a tener ciertas proteínas que van a impedir el paso de estas moléculas, sino que simplemente van a hacer una primera clasificación por tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este endotelio va a permitir el paso de agua, de iones, de glucosa, ¿sí? De incluso proteínas pequeñas, pero no va a ser el caso de ¿qué? De todas las células, porque esas células sanguíneas son de gran tamaño, a diferencia si las comparamos con las moléculas de agua, los iones, incluso la glucosa, son moléculas mucho más chicas, estructuras más chicas, a cuando vamos a ver al tamaño de una célula como tal. ¿Vamos bien, chicos? Entonces esta va a ser una de las primeras barreras para la formación del ultrafiltrado. Entonces tenemos el endotelio capilar. Luego, ¿qué tenemos? Toda esta barrera que vemos aquí como en rosado, rojito, no sé, más clarito, que va a llamarse como la membrana basal. Y esta membrana basal es un sitio en donde está plegada de puros componentes aniónicos. ¿Qué vamos a encontrar allí? Esto va a ser un compuesto de mucho, va a tener una red de colágeno y de fibrillas de proteoglicanos que van a estar cargados negativamente. ¿Lo ven? Y que va a repeler entonces a través de estas cargas negativas a todas esas proteínas de gran tamaño, o a cualquier proteína, de hecho, porque si hablamos de carga, va a repeler todo aquello que traiga una carga neta o muy pronunciada negativa. No sé si me explico. ¿Van conmigo, chicos? Entonces, ¿qué componentes vamos a encontrar aquí que son importantes en la membrana basal? Vamos a encontrar el colágeno de tipo 4, ¿sí? Vamos bien, chicos. Vamos a encontrar laminina, vamos a encontrar fibronectina, los proteoglicanos que habíamos hablado anteriormente, el famoso sulfato de parán cargado completamente aniónico, lo que va entonces a impedir el paso de esas moléculas cargadas fuertemente de manera negativa. Entonces, ¿cómo atraviesan las otras moléculas a través de aquí? Porque esta membrana basal también posee ciertos poros, pero estos poros van a ser de un radio mucho menor al del endotelio capilar que vimos anteriormente o el fenestrado, que es lo mismo. Entonces, estos poros van a ser con un radio de hasta 42 Armstrong, que van a ser mucho menor, ¿sí? Bueno, y también tienen poros un poquito más grandes, pero no sobrepasan los 65 Armstrong o 70 Armstrong. Ya que va a permitir entonces el paso de moléculas un poquito más grandes que los iones, como es el caso, por ejemplo, de la urea, la glucosa, etcétera, pero no más grande que eso, en la membrana basal.
¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Entonces, el último componente de esta membrana basal son las células epiteliales más externas, que se llaman podocitos, que es entonces esta parte más externa que vemos aquí de la membrana basal, perdón, de la membrana filtrante, que van a tener unos pequeños piecitos, como ven aquí, que son unos pequeños piecitos, y el cuerpo celular que va a ser más grande, que es lo que vemos acá a la izquierda, como una célula verde más grandecita, ¿sí? Y después puros piecitos, 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 hasta llegar a la otra célula más grande. Esta es la característica de los podocitos. Entonces, característica importante, se las puse acá abajo, están recubiertos de glucoproteínas cargadas negativamente, que van a repeler el paso de todas las moléculas negativas, que tengan carga negativa fuerte. Porque, por ejemplo, puede ser que se dé filtración de iones cloro, pero el ion cloro es una molécula súper chiquita, cuya carga, a pesar de que es negativa, su peso es tan chiquito que le va a permitir escaparse entre esta membrana filtrante. ¿Lo ven? Pero no así el caso de las proteínas, un poco más grandes, y que una proteína que tiene su estructura tridimensional, que puede ser tridimensional o cuaternaria, que va a estar cargada negativamente de manera neta, es decir, o sea, completamente por cualquier lado tridimensional que tú veas, esas proteínas están cargadas negativamente. ¿Me explico? Entonces esa fuerza negativa va a ser mucho más grande en una proteína que en un ion sumamente chiquito. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Vamos bien, por favor. Ok, entonces, también entre los piecitos de los podocitos ven que hay unos poros. Estos poros sí contienen un diafragma en esa hendidura. Entonces se llama diafragma de la hendidura, aquí entre los pies de los podocitos. Entonces, proteína importante que forma parte del diafragma de la hendidura es la nefrinonefrina. Sumamente importante, y la cual, ¿por qué es importante? Porque hoy día se ha visto que alteraciones en esta nefrina o mutaciones genéticas son los que van a llevar al desarrollo de síndromes nefróticos congénitos, si es de manera heredada, o si es de manera de daño en el paso del tiempo de esta sección del riñón, entonces sería simplemente síndrome nefrótico. Que también va a estar el síndrome nefrítico, que eso lo vamos a ver que es ocasionado más que nada por el sistema inmunológico y no por una mutación hereditaria. Entonces, también, ¿qué otra proteína importante y abundante, cargada negativamente, vamos a encontrar en los podocitos? Está la podocalixina, la cual es una proteína abundante que va a jugar un rol importante para repeler aquellas moléculas cargadas negativamente. Ahora bien, también vamos a ver presencia aquí del sulfato de parán, al igual como lo veíamos en la membrana basal, que está cargada también negativamente. Entonces, estos tres capas que forman la membrana filtrante son las que van a formar lo que es KF. ¿Sí? Toda esta parte histológica encargada de la selección o separación de las moléculas en el proceso de filtración glomerular. Entonces, netamente del KF, ¿de qué estamos hablando? La membrana filtrante, nos vamos a ir directamente a lo que es el LP. ¿Sí? LP es toda esta membrana filtrante más que nada. Entonces, cuando vamos a hablar
del área de superficie efectiva de filtración, que era como les decía anteriormente, el S. Acuérdense que KF es igual a LP por S. Entonces, SS, ¿qué vamos a hablar de SS? Vamos a hablar de las células mensagiales. ¿Sí? S, vamos a hablar o nos vamos a referir a las células mesangiales. Y esto ya les había dicho que forma un componente sumamente importante en el sistema renal, o ahí donde veíamos todo lo que componía el glomérulo. Entonces, estas células mesangiales que habíamos visto anteriormente, que creo que aquí no se ven, así que voy a retroceder un poquito nada más. Aquí. Estas células mesangiales, ¿se acuerdan que yo les había dicho que ellas van a determinar el área de superficie efectivo para la filtración? Y ellas están regadas, en realidad están regadas por dentro y recubren por la parte de afuera cada uno de los capilares que se van formando. Entonces, a medida que ellas, a través de diferentes estímulos dados, ellas van a reaccionar de manera que se contraen o que se relajen. La contracción y la relajación, ya la vamos a ver más adelante, las propician, por ejemplo, hormonas, compuestos, etcétera, que van a propiciar que estas células se contraigan o se relajen. Entonces, en una contracción del mensagium, ellos lo que van a hacer es que van a disminuir el área efectiva para la filtración. ¿Sí? Entonces, importante aquí, ¿qué quiere decir? Que estas células, al final y al cabo, van a proporcionar una estructura de soporte para estos capilares glomerulares. Y es por eso que ellas van a determinar esa área efectiva de filtración. ¿Cómo vamos, chicos, hasta acá? Profe, eso sí, ¿podría repetirlo? Sí. Sí, claro. Yo les decía que entonces estas células van a jugar un papel importante en el área efectivo para la filtración. Eso sí me siguen, ¿verdad? Cuando hablamos de área efectiva para la filtración. Entonces, imagínense que todo esto es como una manguera doblada internamente. ¿Sí? Entonces, toda esa manguera que esté allí disponible, en todo ese lapso de la manguera se va a dar la filtración glomerular. Pero ¿qué pasa ahora si yo vengo y le empiezo a poner ciertos bachecitos por aquí, les empiezo a cerrar toda esa área? Yo empiezo a disminuir esa área. Entonces, esa disminución en el área efectiva para la filtración la hacen las células mesangiales, que es las moraditas que vemos aquí. Que cuando ellas están relajadas es como si ellas no taparan ninguna de esta área en donde se da la filtración. ¿Lo ven? Pero cuando ellas se contraen, inmediatamente ellas empiezan como a esconder estas áreas, ciertas áreas en donde se puede dar la filtración. Y al esconder o tapar esas áreas empieza entonces lo que es la disminución del área efectiva de filtración. O sea que esa filtración se va a dar, pero ahora en áreas más chiquititas. Y que de hecho, si nos ponemos a pensar, si yo ahora tengo una filtración que se da en áreas más pequeñas, esa filtración va a estar aumentada o disminuida, o normal. ¿Qué creen ustedes? Claro, va a estar disminuida porque ahora tengo menos área efectivo en que se está dando la filtración. ¿Lo ven? Entonces, como hablábamos que estas células, según su estado, van a jugar sobre esas áreas, entonces tenemos que estar claritos en cuál sería una función importante directa de la célula mesangial. Es proporcionar una estructura de soporte, ¿sí? O sea, que ellas son estructuralmente, ellas van a darle soporte a todos estos capilares glomerulares que están aquí, porque ya les dije que ellos van a estar recubriendo por dentro, internamente. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Seguimos. Entonces,
¿cuáles van a ser las propiedades físico-químicas de las moléculas filtrantes que van a pasar? Que era más o menos lo que estábamos viendo anteriormente de la membrana filtrante. Fácil. Aquí les puse que los 3 elementos confieren la permeabilidad a la membrana, ¿sí? Lo que va a permitir el paso de ciertas moléculas. Entonces, el endotelio, ya habíamos visto, que es el fenestrado, va a restringir el paso de células, que es el primero que está aquí, que lo vemos aquí en grandecito, ¿sí? Las células son mucho más grandes, así que no van a poder pasar por tamaño. La membrana basal restringe el paso de macromoléculas a través de su gran carga negativa, que está aquí. Y el epitelio, que hablamos entonces de los podocitos, que también tiene poros, va a restringir el paso de proteínas como la albúmina. O sea que la albúmina puede ser capaz de pasar, o la microalbúmina también, a través de los dos primeros componentes, el fenestrado y la barrera, pero que va a ser altamente restringido su paso a nivel de los podocitos, por carga y por tamaño. Y es esto uno de los componentes que va a determinar entonces ¿qué? La composición del ultrafiltrado. ¿Lo ven? La composición del ultrafiltrado va a estar determinado por el KF de la tasa de filtración glomerular. La composición. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguien que se me haya perdido para ir a buscarlo? Ok, profe, yo me gustaría que me aclarara, ¿la S es el área de filtración o es la SS? No, la S, muy buena pregunta. La S es cuando hablábamos de las células mesangiales. ¿Te acuerdas? Ok. Sí, profe. Que es el área efectivo para la filtración. Que ese es un componente. Y el otro componente es el LP, que es toda la barrera filtrante o la membrana filtrante, como lo vemos aquí en la diapositiva. La membrana filtrante. Y que esta membrana filtrante está compuesta por 3 grandes componentes o barreras, ¿sí? Que forman entonces al final el LP. Entonces, el LP es el que te va a decir a ti la composición del ultrafiltrado. Y el S es el que te va a decir a ti, el que te va a permitir ver que esa filtración se esté dando en todo el área efectivo, o que debe darse esa filtración de manera normal. ¿Lo ves? ¿Lo ven o no lo ven? No, profe. ¿Todavía no? No. Ok. Vamos a irnos a la primera diapositiva. Bueno, aquí, para ver. Ya, vamos a hacerlo acá. Vamos a centrarnos netamente en el KF, en lo que hemos visto. Entonces, aquí estamos viendo bien los capilares, ¿verdad? Que habíamos visto que también lo puedes, imagínate que es algo así. Porque en realidad es algo así. Estos se van formando, estos capilares internamente, y forman todos estos como loops. ¿Lo ves? Entonces, esta cápsula de Bowman, ella es hueca por dentro. Imagínate que ella es hueca aquí. Entra el capilar y va formando, entra la arteriola y va formando estos capilares enroscados allá adentro, como forma como estos loops, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el S? El S es toda esta área aquí de los capilares que están en contacto ¿con quién? Con la cápsula de Bowman. No sé si me explico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se da filtración, aquí se da filtración, aquí se da filtración, aquí se da filtración, en todos estos lados se da filtración. ¿Lo ves? Sí, profe.
Eso es lo que uno llama área efectiva de filtración. Es todo el lugar en donde puede ocurrir o donde ocurre esa filtración. Entonces, esa área se ve modificada por algo. ¿Qué es ese algo? Las células mesangiales. Porque son las células mesangiales las que te van a decir si esa filtración, en ciertos casos, se va a dar a nivel de todo esto que vemos aquí, o simplemente ellas van a empezar a contraerse y a esconder ciertas partes, ciertas zonas de estos capilares dentro, en la cual va a disminuir todas esas áreas en donde se puede dar la filtración. ¿Y dónde están esas células? Aquí dentro, internamente del glomérulo, que es lo que vemos acá, internamente en el glomérulo, que son estas celulitas que vemos aquí, en moradito, que están internas en la cápsula de Bowman, que van a determinar eso. Entonces ya ahí tenemos el S. Pero además de eso dijimos que el KF no solo está determinado por el F, sino que además tiene otra variable que es el LP. O sea que además que yo tengo esta selección por superficie, además yo tengo ahora una barrera en todo a lo largo de cada uno de estos capilares que están en contacto con la cápsula de Bowman. Yo tengo una barrera o una membrana filtrante, que es el que me va a determinar a mí la composición del ultrafiltrado. Y en composición del ultrafiltrado es el que decimos que pasa solo entonces agua, solutos, pero que todos los elementos formes de la sangre van a quedar en su lugar, es decir, en el plasma. O sea que vamos a entrar este conjunto de cosas que vienen en el plasma y se va a filtrar solo agua y iones que están representados con estas bolitas más chiquitas moraditas, pero que los verdes, que pueden ser proteínas como la albumina o células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, van a quedar internamente sin poder filtrarse. Y que de eso se va a encargar la membrana filtrante que tenemos allá adentro, aquí, a lo largo de todo esto, para impedir el paso de esas moléculas hacia el ultrafiltrado. ¿Y ahora sí lo ves? Ahora sí, profe. Ya, gracias. Excelente. ¿Alguien más que se me haya perdido para ir a buscarlo? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Entonces, ahora ya tenemos claro el KF. Sabemos que ese es una variable de la tasa de filtración glomerular. Pero para que se dé esa filtración, yo necesito ahora ver otra variable. Y esa otra variable la conocemos como PF. PF directamente nos ponemos en las fuerzas físicas de Starling. Y cuando hablamos de esas fuerzas físicas de Starling, nos vamos directamente a las presiones. Y uno dice, ¿presiones de qué? Bueno, son presiones que se encuentran internas dentro de los vasos sanguíneos, que en este caso van a ser las arteriolas, y se van a encontrar también presiones dentro de la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque básico y sencillo. Acuérdense que todo en la naturaleza se rige por diferencia de fuerzas físicas que existen. ¿Qué fuerzas físicas hablamos? Hidrostática, la gravedad, ¿qué otras fuerzas existen? Las resistencias, etcétera. Que eso lo debieron haber visto en física general o biofísica. Entonces, aquí en este caso también tenemos fuerzas físicas porque estamos hablando de un fluido que tiene una velocidad y una fuerza determinada que va a pasar a través de las arterias, arteriolas, venas, etcétera, ¿cierto? Que en este caso hablamos de arteriolas y los capilares, que va a atravesar a través de esto. Entonces, como hay un fluido, que esas son las leyes de los fluidos en física, se va a dar fuerzas que van a estar aquí adentro y los cuales van a estar determinadas por los componentes internos del fluido. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la presión hidrostática. Escuchen bien, vamos a encontrar la presión
hidrostática glomerular o del capilar glomerular, la cual va a tener un total de 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Vamos bien? 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué otra Profe, presión esa es la vamos a encontrar? verde. Esa es la verdecita que está aquí. Y que acá, por ejemplo, la vamos a ver acá en la gráfica, es esta línea que está aquí, 45 a 60, acá la ponen como 60, más o menos 58, que este es aferente, arteriola aferente y arteriola eferente, aquí lo vemos acá abajo, ¿sí? Y que aquí te lo ponen aquí en rojito, 45 milímetros de mercurio, ¿lo ven? Aquí está, 45 milímetros de mercurio. Entonces, además de eso, también vamos a tener otra presión hidrostática, que es la presión hidrostática ¿de qué? De la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman. Esto aquí que vemos aquí como en cremita, la cápsula de Bowman. Y que esta va a tener, va a ser de más o menos 10 milímetros de mercurio. Estas son las dos presiones hidrostáticas que vamos a tener que van a jugar aquí a nivel del glomérulo. Pero además tenemos otros dos tipos de presión. Está la presión oncótica del capilar, también la presión oncótica del capilar, la cual va a ser alta, va a ser de 25 milímetros de mercurio a nivel aferente, de 25 milímetros de mercurio, y que va a ir en aumento cada vez que va acercándose a la arteriola eferente, va a aumentar a 35 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir? Presión oncótica que entra por la arteriola aferente es de 25 milímetros de mercurio, y a medida que se va acercando a la arteriola eferente, entonces vamos teniendo que llega a 35 milímetros de mercurio. La presión oncótica. ¿Quién determina la presión oncótica? A ver. ¿Quién sabe por ahí? ¿Alguna idea? ¿Quién determina la presión oncótica? ¿Nadie? El plasma, ¿Alguna idea? la sangre. Ya no. Es un compuesto de la sangre, pero no es la sangre como tal. ¿Qué compuesto de la sangre te juega sobre la presión oncótica? Alguna proteína como la fibrina. Son las proteínas. Todas. Todas las proteínas, sí. Son las proteínas las que se van a encargar, son las responsables de la presión oncótica. Entonces, cada vez que ustedes escuchen presión oncótica, se están refiriendo a la presencia de proteínas. Ay, que hay un aumento de la presión oncótica. Hay un aumento en la concentración de proteína. Hay más proteínas ahí porque son ellas las que ejercen la presión oncótica. ¿Lo ven? Entonces, si nos ponemos a pensar, claro, cuando la sangre viene, ¿verdad? Que viene con proteínas y todos estos elementos mezclados aquí, que entran por la arteriola eferente, dice que tiene más o menos 25 milímetros de mercurio esa presión. Pero a medida que va pasando por aquí, por los capilares, se da la filtración, o sea que ya este compuesto que entró por aquí va a empezar a quedar más limpio en la sangre. Entonces esa limpieza en la sangre vamos a decir que empieza a concentrarse más las proteínas respecto a lo que entró a nivel aferente. ¿Lo ven? Entonces, por eso que a nivel eferente esa presión oncótica va a aumentar porque ahora la concentración en proteínas va a ser mayor respecto a como venía acá, que venía más homogéneo, venía más diluido, vamos a ponerlo, entre más compuestos que venían. Acá no, aquí ya le estoy quitando ciertos compuestos como agua, ya no van a estar tan diluidas, le estoy quitando iones, muchos compuestos de la sangre. Entonces, claro, esta sangre va a quedar más cargada en proteínas o concentrada en proteínas, por lo tanto, la presión oncótica va a ser mayor hacia la arteriola eferente. ¿Lo ven? Y la otra presión oncótica que vamos a tener es la de la cápsula de Bowman, que esta presión es prácticamente 0 milímetros de mercurio porque no deben haber
presencia de proteínas. Y cuando hay filtración de proteínas muy chiquitas, créanme que en peso molecular, en composición, son proteínas tan pequeñas que no son capaces de alterar o de jugar sobre la presión oncótica a este nivel aquí de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, esa presión tiende a 0 milímetros de mercurio a nivel de la cápsula de Bowman. Entonces, ahora que hemos definido las 4 y conocemos las 4 fuerzas que juegan ese papel, vamos a ver cómo ellas determinan la filtración. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que es un proceso pasivo? ¿Por qué es pasivo? Que es aquí lo bonito de esta gráfica. Porque nos permite ver cómo la diferencia de estas fuerzas, esa pequeña diferencia de más o menos 15, de 10 a 15 milímetros de mercurio, es esta diferencia la que va a propiciar que se favorezca el paso de compuestos de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Porque tenemos que la presión hidrostática a nivel del capilar es de 45, por lo tanto, si restamos la presión del capilar glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman, que era 10 milímetros de mercurio, ¿cuánto tenemos de diferencia? 45 menos 10. Chicos. 35. 35. Ahora esas 35 tenemos que restarle la presión oncótica del capilar, porque la presión oncótica del capilar va a aumentar a medida que va para allá. Acuérdense que la presión oncótica es de atracción, o sea que las proteínas atraen hacia ellas. Entonces, si ellas están atrayendo hacia ellas, esta presión se va a oponer al proceso de filtración. ¿Lo ven? Que es la flechita roja que vemos hacia arriba. Esa presión oncótica se va a oponer a la filtración porque ellos van a atraer, es una presión que atrae hacia los capilares. Pero ¿qué pasa? Que esta presión apenas es de 25 milímetros de mercurio. Entonces resten ahora 35 menos 25. 10 milímetros de mercurio. 10. Y la oncótica de la cápsula de Bowman, que también se opondría, o sea, al final uno dice que favorece, pero en realidad es porque ella es nula. Como es 0, pues simplemente no hace nada. Entonces, esos 10, que aquí ponen 15, porque varía, ¿no? Entonces a mí me gusta decir que entre 10 a 15 milímetros de mercurio, que es la diferencia, es lo que va a favorecer la filtración glomerular. ¿Y quién es la que lo favorece? La presión hidrostática de los capilares, que es la mayor y es la que manda. ¿Lo ven? Entonces es en esta pequeña diferencia donde se da la filtración glomerular. Y que a medida que nos vamos a ir acercando hacia la arteriola eferente, que es la que vemos acá, ya cuando salimos, la filtración es 0. ¿Lo ven? Porque aquí arriba no se puede dar la filtración, pero a medida que vamos hacia allá, esa filtración va a ir disminuyendo hasta salir acá la arteriola eferente, que es 0. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Están claritos? Entonces ya saben, tasa de filtración glomerular es igual a KF por PF. ¿Qué quiere decir? Cambios en el KF o cambios en el PF modifican el TFG, la tasa de filtración glomerular. La van a modificar, ya sea o aumentando la tasa de filtración glomerular o disminuyendo esta tasa. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe.
¿Sí? ¿Seguros? ¿Nadie se quedó? ¿No? Entonces aquí nada más es para repasar las presiones de filtración que ya las vimos. Presión hidrostática capilar es una presión elevada, que de hecho es la más alta, son 45 milímetros de mercurio, y la cual entonces va a tender a favorecer el paso de moléculas de los capilares hacia la cápsula de Bowman, favoreciendo que la filtración glomerular. Hidrostática del capilar de Bowman es una presión mucho más baja que la anterior que vimos, y la cual va a tender a oponerse a la filtración glomerular, a ese paso de filtración. Tenemos entonces las presiones oncóticas, la del capilar, que también se va a oponer a la filtración glomerular, pero que al final y al cabo es una presión mucho más baja de la hidrostática, ¿sí? Va a depender de qué, de la presencia de proteínas, principalmente de la albumina, que es una proteína bastante grande y bastante presente, vamos a decirlo así, en el plasma, y la cual va a ir aumentando a medida que nos vamos acercando a la arteriola eferente. Y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, la cual es prácticamente cero, porque no hay proteínas de gran tamaño que puedan ejercer una presión importante oncótica, y lo cual entonces se dice al final que va a favorecer la filtración, pero que a mí me gusta decir que simplemente ella no juega ningún papel ni favoreciendo ni en contra, simplemente es neutra. Y mira que sí les tenía las características del ultrafiltrado, que ya entonces las habíamos visto. Importante, el ultrafiltrado es isosmolar, es decir, que tiene la misma osmolaridad que el plasma, 300 miliosmoles por litro. El pH es igual al de la sangre, 7.4 aproximadamente. El ultrafiltrado, baja concentración de proteínas, me gusta poner baja porque ya habíamos dicho que pueden pasar o puede haber presencia de proteínas muy, muy chiquititas, que ustedes que son tecnólogos médicos, si les puedo hablar un poquito más así de técnicas. Normalmente ustedes cuando están en el laboratorio y van a hacer un urinálisis con las técnicas convencionales que tienen ustedes, no van a poder determinar presencia de proteínas. Pero si ustedes quisieran ver de manera más profunda, de manera más molecular, vamos a decirlo, pueden usar técnicas mucho más elaboradas, ¿sí? Como las espectrometrías de masa, por ejemplo, u otras técnicas que van a permitirles saber detalladamente cuáles son las partículas que están presentes, partículas netas que están presentes en una muestra. Así que en este caso, con técnicas mucho más avanzadas y mucho más potentes, van a poder dilucidar la presencia de proteínas, pero que igual esta presencia de proteínas es tan mínima y tan chiquita que en las técnicas convencionales, en los urinálisis que se hacen, son indetectables. Quiere decir que no haya presencia neta de proteínas. Si las hay, pero son tan pocas y tan chiquitas que no ejercen como una presión importante o un cambio importante en el ultrafiltrado o en la orina. Y importante entonces acá que no contiene células sanguíneas. Chicos, preguntas hasta acá. Dudas. Creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, profe. Pero perfecto, porque para hoy tenía esa parte. La regulación de la tasa la vamos a ver en la clase siguiente. Chicos, preguntas hasta acá. Alguien que se me haya perdido, no haya entendido algo, pueden preguntarme para yo tratar de sacarlos de esa duda. Solo un datito. Ustedes, a mí me gusta ver todos estos procesos con cosas que uno conoce normalmente y que las puede ver, porque algunas veces uno imaginarse cosas que uno no ve directamente o que son de manera molecular, cuesta mucho. Pero este sistema renal, esta parte de filtración, ustedes imagínense que es como una manguera que ustedes pegan al grifo. Entonces, en este caso, el grifo, ¿qué va a hacer? El grifo es el corazón, que es el que va a mandar todo ese fluido
hacia las diferentes partes, y que este fluido en algún momento va a llegar al riñón, ¿cierto? Entonces ustedes imagínense que es esa manguera que está pegada allá, que cuando ustedes abren el grifo, ese fluido viene, que es la sangre, va a venir con una fuerza, con una presión media, X, etcétera, y que va a llegar al riñón, y que cuando llega al riñón, allá va a formar estos loops en donde se va a dar la filtración. Como si ustedes a esa manguera, en algún punto de esa manguera larga conectada al grifo, ustedes les abren unos agujeritos en donde va a empezar a filtrarse esa agua. ¿Lo ven? Bueno, chicos, preguntas hasta acá, dudas. Si no, entonces yo los dejo y nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguien? ¿Nadie? Chicos, ¿están ahí? Por lo menos díganme que están ahí. Sí, profe, Sí, estamos aquí. profe. Estamos aquí, profesora. Excelente. Entonces, no tienen preguntas, nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego, profe. Dele, profesora. Listo, gracias, profe. Muchas gracias, Chao. profesora. De Chao, nada, profesora. cuídense, chicos, cuídense, chao.